Buenos días, cubanos, cubanos de todas partes del mundo, pero como siempre digo, un abrazo fraternal para los que están aquí sufriendo estas penurias de ser opositor al gobierno y declararlo abiertamente. Aquí estamos nuevamente, hoy día 12 de enero, hablando lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que sufrimos. Aquí estamos en este canal de Libertad y Democracia, desde dentro de Cuba. Hoy vamos a enfocar un tema bastante escabroso, complicado, que muchos no quieren enfrentar, con transparencia. Es el tema de los recursos destinados a la democracia dentro de Cuba. Porque hay que tener claro, no es destinado a la democracia fuera de Cuba, no, destinados a la democracia dentro de Cuba. Siempre he observado que la oposición dentro de Cuba ha estado muy necesitada de recursos, pero para emplear aquí dentro, no en el exterior. He sido partidario de que esos recursos, y parece un trabalengua, cumplan el objetivo dentro de Cuba. Como partidario de eso he sufrido acá adentro decenas de necesidades que sufre el opositor para hacer cualquier activismo político en contra del gobierno. Porque desgraciadamente Fidel Castro, cuando ascendió al poder en 1959, cortó todo tipo de independencia económica que tuviese el individuo y que en algún momento, producto de esa independencia económica, pudiera emplear recursos en contra del poder. Se robó todo o nacionalizó todo para que el individuo tuviese que depender, como depende hoy, del Estado poder. Y lo logró. Entonces, cualquier movimiento opositor en Cuba que dependía, entonces cualquier persona o movimiento para hacer el activismo o cualquier gestión opositora contra el gobierno, como reclamo de derechos, reclamo de libertades, tenía y tiene forzosamente que depender del exterior. Su perversidad llegó a analizar cómo él había hecho la revolución, con qué recursos
los recursos que había empleado, unos suministrados por los mismos capitalistas que había dentro de la nación y otros del exterior, principalmente de los Estados Unidos. Se emplearon en toda esa lucha violenta que realizó él en contra de la dictadura de Batista. Eso hizo que toda acción de protesta estuviese cortada. Y además de la presión con la fuerza represiva, tenía esta exclusión del individuo cuando manifestaba su pensamiento diferente. Al régimen. Reciente hay un reclamo por parte de Armando Valladares, un patriota, un hombre que sufrió la rudeza de la prisión política y después la crudeza también del exilio. Para mí, confiable, con suficiente valor moral, con gran dignidad, honestidad y honradez. Armando Valladares declara un mal uso de los recursos suministrados para la democracia dentro de Cuba. Armando Valladares señala que los recursos destinados para la democracia dentro de Cuba se han mal empleado por parte del directorio y de Orlando Gutiérrez Foronat, al frente del directorio. Conozco poco de los GRAN, conozco poco de toda esa madeja bien enredada de recursos. Sí digo que si los recursos son empleados para la democracia dentro de Cuba, no tienen por qué emplearse en el exterior. Al ver toda esta situación y en un análisis bastante simple, me digo, si los recursos son destinados para la democracia dentro de Cuba, ¿por qué no han estado permanentes dentro de Cuba? ¿Por qué no se han suministrado directamente dentro de la nación cubana? A los representantes de la oposición dentro de la nación cubana.
que hemos estado constantemente presionados por la escasez de recursos. Yo no estoy diciendo que Orlando Gutiérrez Boronat haya despilfarrado o empleado sus recursos en su bienestar personal. No estoy diciendo tampoco que Orlando Gutiérrez Boronat no sea un patriota. Tampoco estoy diciendo que se haya enriquecido en base a eso y al sufrimiento del pueblo de Cuba. Solo estoy diciendo que si los recursos son destinados para la democracia dentro de Cuba, el empleo en otras alternativas, aunque sean en contra del régimen castrocomunista, no están cumpliendo al 100% el objetivo para los cuales fueron creados. En esta entrevista que le hace Manuel Cao a Orlando Gutiérrez Boronat, habla que se han hecho auditorías en cuanto al dinero. Y puede ser cierto que las auditorías correspondan con los gastos. Pero, ¿cómo se han efectuado los gastos? En reuniones con la Unión Europea, en reuniones en distintos países, buscando el apoyo internacional. La libertad no es un producto de importación, ni de exportación. Todo el tiempo he manifestado que los recursos empleados fuera de la nación cubana y no dentro en la oposición directamente están mal empleados. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos recursos acá adentro para hacer activismo. Porque el representante de la ONU o el representante de la Unión Europea o el representante de la OEA o el representante de cualquier país de eso del exterior no nos va a suministrar la libertad. La libertad es accionar aquí dentro de Cuba. Decir lo que se piensa, lo que se quiere, lo que se busca. Y hacer acción cívica. No en el exterior. Independientemente que no haya corrupción en el empleo de los recursos por parte del directorio, suponiendo que no la haya, yo considero que Boronat es un patriota enemigo del régimen castrocomunista. Pero suponiendo que no haya corrupción
en el empleo de esos recursos. Sí, no creo que se hayan correctamente empleados. El recurso destinado para la democracia en Cuba tiene que quedar dentro de Cuba. Tiene que ser empleado por la oposición dentro de Cuba, que es la que no tiene nada de qué agarrarse. ¿Empleado cómo? Como hacía la UNPACO, penetrando dentro de la masa de la población. Si esos recursos se emplean lo mismo en cursos de periodistas o de otros cubanos que salen al exterior y luego se quedan en el exterior sin restituir esos recursos que se emplearon para sacarlo de acá. Lo mismo eso. Que los que viajan de Estados Unidos a Europa a participar en reuniones que nunca le darán la libertad de Cuba, que nunca arriesgarán nada por la libertad de Cuba, por exterminar el régimen castrocomunista, que firman papelitos condicionando las relaciones, como la misma Unión Europea, al respeto de los derechos humanos. Pero que han demostrado, estoy hablando de demostración, que el intercambio, el comercio, ha continuado. Y el irrespeto por los derechos humanos ha continuado también. Y esa era una cláusula por la que se podía, si hubiesen sido serios, romper las relaciones comerciales con la dictadura cubana. Pero no ha sido así. Como no ha sido serio tampoco el embargo de los Estados Unidos, ni las relaciones con el régimen castrocomunista. Y sí, Orlando Gutiérrez Boronat puede demostrar mediante auditorías y, como dice él, una emisora para dentro de Cuba, la justificación del gasto de esos recursos. Pero ¿cuántos escuchan la omisión? Pero ¿cuántos escuchan la emisora para dentro de Cuba? Un 5% para ser consecuente de la población. Eso es recurso mal empleado. Hay que tratar de esos discursos que salen por las emisoras o esos trabajos publicitarios que se hacen por varios canales de las redes sociales. Hay que transmitirlos aquí adentro por métodos y medios alternativos. Hacerlo llegar a cada casa, a cada cubano. Porque los recursos son destinados para la democracia dentro de Cuba.
la emisora de la que habla Boronat, sí, yo he escuchado varios discursos de él. Sí, yo he escuchado varios discursos de él. Pero en este barrio no hay uno más que haya escuchado esos discursos. Porque no tienen tiempo o no tienen medios. Porque yo, por suerte, tengo el privilegio de tener un radiecito de onda corta. Y entonces, ¿es efectivo el empleo de tantos recursos en una emisora que prácticamente no escucha a ningún cubano? No creo que sea efectivo. ¿Es efectivo el recurso que se emplea para un viaje a Europa? Hospedarse en un buen hotel, comer una buena comida, para que de los tantos que participan en la reunión, uno o dos dan el visto bueno para Cuba. No creo que el empleo de esos recursos de esa forma sea efectivo. Hace algún tiempo hicieron una recogida de productos en el cual participó Rosa Payá, participó también el pastor Mario, y enviaron hacia Cuba, no sé, una cantidad de contenedores, no sé exactamente la cifra, que le regalaron al régimen, porque de sobra se sabe que eso no lo iba a permitir el régimen. ¿Por qué no se decidió directamente? Porque hay formas de hacerlo, de enviar esos recursos directamente a los que participan en la oposición, a los activistas, porque había que hacer esa politiquería para demostrar que el régimen no permitía eso. No, hace 65 años que eso está demostrado. La violación de derechos, o aún mucho más, el no permitir el ejercicio de los derechos, que no es lo mismo que violarlos. Tenemos ahora un escenario que aparentemente el régimen aprovecha para desacreditar la oposición. Yo lo aprovecho para sacar algunas cosas en claro, objetivas, prácticas. Hay declaraciones sobre Randy Alonso, hay declaraciones de Randy Alonso, de Humberto López, dos secuaces del sistema, dos sicarios que utilizan los medios de comunicación como armas más peligrosos que aquellos sicarios que matan con una pistola. ¿Por qué son más peligrosos? Porque penetran con sus mentiras, con sus perversidades, con sus engaños dentro de la nación cubana,
dentro del pueblo, dentro del cubano de a pie, del mísero cubano que existe dentro de la isla. Y eso yo no lo veo como escándalo, porque está demostrado también que al régimen castrocomunista y a sus medios de prensa de comunicación masiva que utilizan, no se les puede creer nada. Todos son traidores, porque traicionan al gobierno engañándolo y traicionan también a la patria cubana. No es lo esencial que Randy Humberto López dos hombres perversos utilicen esta pequeña grieta, que yo no lo considero grieta, todo lo contrario, es transparencia, evolución que está sirviendo para concretar, para afianzar más todo el movimiento opositor, lo mismo el de dentro que el de fuera. El hecho de que muchos se refieran despectivamente hacia estos dos patriotas, uno que reclama la posible equivocación y otro que justifica la posible equivocación. Para mí, como luchador dentro de Cuba, es una equivocación emplear los recursos en el exterior y no dentro de la nación cubana. ¿Para qué? ¿Para qué en el exterior? Para recibir la aprobación de un miembro de del gobierno español o del gobierno francés o de la Unión Europea o de las Naciones Unidas. ¿Y qué carajo nos importa a nosotros? Eso, esa afirmación. ¿Y qué carajo determina esa afirmación dentro de la nación cubana? ¿Y qué carajo le importa a un opositor esa aprobación de ese miembro de cualquier gobierno del exterior cuando él acá adentro no tiene para hacer una proclama, no tiene para pintar un cartel? Pero no es eso, tampoco por la exclusión social, política y económica que le hace el sistema, no tiene para almorzar y quizás menos para comer. Cuando se sabe que aquí hay un opositor dentro de Cuba, lo mismo el poder estatal que el supuesto privado no le brindan trabajo donde pueda ganarse un sustento para mantenerse él y mantener a su familia. Cuando esa supuesta empresa privada, y esto tengo evidencias de ello, lo acepta para el trabajo
Y cuando viene la gente de la seguridad o de la contrainteligencia y le dice, tienes que expulsarlo del trabajo. Y aunque esta persona sea un trabajador decente, honesto, honrado, el supuesto dueño privado de esos trabajos lo tiene que expulsar. ¿Qué tiene que ver esa aprobación en el exterior cuando en la práctica no significa nada? Política y politiquería. Así de sencillo. Somos en estos momentos los que estamos dentro de Cuba la oposición más miserable que ha existido en el mundo. Podrá ser Orlando Gutiérrez Boronat y el directorio, como lo he considerado hasta ahora, una organización anticantrista. Pero como ya he dicho, si los recursos están destinados para la democracia dentro de Cuba, donde tienen que llegar es aquí dentro de Cuba. Y si sobra algo, entregarlo para esas maniobras en el exterior, para esos gastos en el exterior, para esos gastos en el exterior, que muchos no son necesarios. Que salga a la luz todo. Si fueron errores, si fue corrupción, si fue malversación de fondos, lo que sea que salga a la luz, así compacta más toda la oposición. Así tenemos menos dudas. Así adquirimos más conciencia, más credibilidad. Y los que no sean honestos, no sean honrados, que asuman las culpas. De cada crisis se sale más fuerte. De cada prueba, como las pruebas que son sometidas los cristianos, se sale más cristiano. El oro, para que llegue a ser oro, hay que purificarlo con fuego. Por lo tanto, no veo ninguna adversidad en que salgan a la luz todas estas contradicciones, supuestos fraudes. Ni creo que nadie sienta, ni creo que nadie deba sentir vergüenza por eso. Somos seres humanos. Como ningún hombre está exento de cometer errores, tampoco está exento de dejar de reconocerlos. Somos seres humanos, no somos infalibles. Pero en toda esta vorágine de dudas, toda la oposición tiene que salir más fortalecida, más compacta, más consciente,
con más valores de todo tipo. Algunos me han señalado que no debía introducirme en este tema, pero es crucial, es un tema crucial. Se cuenta que a Napoleón le preguntaron en una ocasión, no lo he leído como historia, quizás sea fábula, que qué necesitaba para ganar una guerra. Napoleón contestó, dinero, dinero, dinero y más dinero. Repito, hay que centrarse dentro de Cuba, que es donde está la libertad, donde está la fuerza motriz. Donde están las bases de verdad para incinerar al régimen. De una reunión en las Naciones Unidas no va a salir la libertad de Cuba. De una reunión en la Unión Europea no va a llegar la libertad a Cuba. De una reunión en la OEA no van a importar, no van a exportar la libertad de Cuba. Ningún organismo internacional que administra o que se dicen administrar la justicia internacional o equilibrarla un poco, de allí no van a importar, no, de allí no van a exportar la libertad para Cuba. Por lo tanto, los cubanos no debemos esperar nada del exterior. Bueno, si hay apoyo, que lo haya. No viene mal, pero no va a definir. Demostrado está con lo que sucedió en estos momentos en Venezuela. Opiniones adversas al régimen de Maduro. Papelitos, palabras, discursos, nada más. Maduro está en el poder. ¿Y qué acciones han tomado la comunidad internacional? Ahora, después que Maduro está en el poder, pequeñas sanciones a funcionarios del gobierno que están dentro de Venezuela y no les importa nada, porque ellos viven como millonarios dentro de Venezuela. Ellos no necesitan salir a ninguna parte para disfrutar de los beneficios que le entrega el poder. ¿Qué ha hecho la ONU, la OEA, la Unión Europea? Si todo funciona como lo tenía previsto el régimen de Venezuela, se roba elecciones, está en el poder porque dice que le da la gana estar en el poder y no pasa nada.
¿Dónde están los grandes guardianes del mundo, de la justicia universal? ¿Dónde están esas potencias que determinan los Estados Unidos, que han permitido que en su patrio trasero se le desarrolle un peligroso régimen dictatorial? Un poquito menos nada más que el fascismo alemán. Un poquito menos nada más. Porque Venezuela está causando y va a causar grandes conflictos en toda América. Porque estas potencias internacionales que se consideran gendarmes no son capaces de parar esto. En Venezuela hay otra Cuba, pero otra Cuba más poderosa, más influyente, más determinante, porque tienen recursos. ¿Qué hace la humanidad delante de todos los mecanismos internacionales y todos estos gendarmes de estos países poderosos y democráticos? Se lleva una guerra de invasión de Rusia contra Ucrania, y de invasión no, de destrucción. Y ahora un grupo de secuaces, de fascistas, se apodera de una nación y se apodera abiertamente. Han dicho, nos da la gana ser quienes gobernamos Venezuela y ya. Las elecciones, un carajo. Las opiniones internacionales, un carajo. Las medidas contra los funcionarios, un carajo. Para resumir, y el tema era Orlando Gutiérrez Boronat contra Armando Valladares. Ratifico y rectifico: los recursos destinados para la democracia dentro de Cuba tienen que llegar dentro de Cuba. Y después, si sobran, se reenvían al exterior. Y ningún representante de la oposición en el exterior debe recibirlos. Ninguno. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! ¡Viva la transparencia! ¡Viva la honestidad, el honor, la dignidad, la honradez y esos valores que nos hacen verdaderamente humanos! Como ya les digo siempre,
Yo digo desde aquí, desde dentro de Cuba, lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que busco. Y solo me callarán cuando me corten la lengua o me desaparezcan. ¡Viva la libertad!